Bueno, ¿por qué este cuadro lo estamos trayendo? Porque ¿cuál es la pintura de la revolución industrial? ¿Cuál es la pintura, ¿sí?, de este siglo XX? ¿Cuáles son las expresiones que nosotros tenemos, y por eso las pastillas? ¿Cuáles son las expresiones que llevamos en el año 69 hasta el 72 y elegimos llevarla a la Luna? ¿Por qué un americano piensa determinado objeto para que quede en la Luna y ese objeto está avalado por esa conformación y matriz cultural, ¿no? Matriz ideológica cultural? Entonces, en vez de preguntarnos esto, vamos a ir a un lugar ya conocido. Muchos de ustedes seguramente el cuadro de Munch, El Grito, lo conocen. Esta es una expresión, Munch, de una pintura alemana. Hay otro cuadro que en realidad en ciencias sociales se conoce poco, ¿sí? Les voy a poner, ya se los busqué y acá se los voy a pegar en el chat, que es, yo les pido que entren, que se llama El vagón de la tercera clase, y el cuadro es de un pintor que se llama de Daumier. Este cuadro, ¿sí?, si quieren ingresen, les doy un tiempito, miren las personas, ¿sí?, que están sentadas en este vagón. Este cuadro lo que va describiendo no solamente es la pauperización, la pobreza, la resignación, ¿sí?, en un vagón, en una clase de tercera, ¿no? Hay otro cuadro de también, en este caso de un inglés, este era un francés, de un inglés que se llama Fields, y se los puse, y se llama Los solicitantes de admisión en un espacio informal. Es un cuadro muy raro, porque ahora les voy a poner de vuelta el vínculo para que lo analicen. ¿Sí? En este cuadro, ¿ustedes qué ven? ¿No? Ven a gente parada, supuestamente, en una pared, en una calle, algo como súper sombrío, una escena en donde las personas están esperando, y en realidad están haciendo cola en una estación de policía para pagar, para poder dormir, como si fuese una multa, pero no era una multa, era una contribución que se hacía para poder dormir en un espacio y estar protegido de la humedad y de la lluvia. Y esta sala, este alojamiento temporal, nos hace acordar también a las salas que nosotros tenemos. Yo estoy acá en San Telmo, acá en el Bajo hay un lugar también en donde duermen, y uno ve cuando en Paseo Colón, en el Paseo Colón de Independencia, donde uno ve como porque es por acá, lo interesante es que son familias que pagan para poder dormir, porque durante el día viven en la ciudad. Y bueno, en este caso la ciudad organizó lugares para dormir y pasar la noche. No se cobra, bueno, no sé si no se cobra, supuestamente son gratuitos, en donde está dividido por sexo. Entonces, acá es la pregunta, y por eso estamos trayendo estas pinturas de la revolución industrial. Estas pinturas, al mismo tiempo que nos reflejan diferentes sectores sociales, diferentes entramados sociales, también nos muestran en algún sentido la organización y la gestión de esta misma revolución. La organización y la gestión de esta idea también de progreso, la organización y gestión de esta maquinaria y de estas tecnologías, de estas redes sociotécnicas que se van conformando. En el cuadro de de Nicolai, ¿no?, este cuadro en donde lo que básicamente se llama Bajo el yugo, en este cuadro de Nicolai, de Quemar la maleza, también vemos a las familias comprometidas en este desarrollo, y algo que dice ahí arriba de trabajar y pensar que uno puede dominar la naturaleza, ¿no? Y uno puede controlar esta tecnología, esta forma de rotular, esta forma de abonar, esta forma de
cultivar, de alguna manera domina el espacio de lo que no es artificial. En algún sentido, nosotros venimos trabajando en todo el proceso de formación como profesores de esta facultad, este dualismo de naturaleza y cultura, que es característico del siglo XIX y que impacta de alguna manera muy particular en el siglo XX, ¿no? Claro, Estela, sí, esto lo traemos un poco también en diálogo con uno de los autores que estamos retomando hoy en el teórico, que es a Daniel Innerarity, que es ya metiéndonos ya en la unidad 4. Innerarity, justamente, su mirada, digamos, él como profesor y como especialista en filosofía política, digamos, trae toda la mirada y la pregunta por las capacidades de transformación que tenemos nosotros respecto, justamente, ¿no? Como decía recién Estela, al mundo, a la naturaleza. Y justamente lo que va a problematizar y lo que va a deconstruir tiene que ver con esto, cómo se ha separado la naturaleza y la cultura, o sea, en el pensamiento de la modernidad, cómo se ha autonomizado, o sea, cómo la naturaleza se ha separado a tal punto de la sociedad o la cultura y viceversa, que dejamos de ver justamente todas las zonas de entramado, de interdependencia que hay, que justamente quizás nada, nos permitirían ver a la naturaleza como algo no necesariamente tan inmutable o sino de repente a la sociedad como algo bastante más inmutable muchas veces, ¿no? Digamos, porque uno mira esta imagen, los incendios rurales, bueno, continúan en Corrientes, y yo hoy pensaba, bueno, ¿dónde termina la naturaleza y dónde empieza lo social? ¿No? En este caso, ¿dónde empieza lo social? O sea, y justamente tiene que ver con esto, o sea, ¿qué posibilidades de transformación tenemos también nosotros respecto a aspectos que tienen que ver con la naturaleza, que uno podría decir, bueno, son determinantes, pero por momentos parecen más fáciles de modificar que aspectos que vinculan aspectos sociales, ¿no? A roles, digo, como cuestiones, hoy hablamos mucho con Estela también de repente cambiar un número del DNI es mucho más fácil que cambiar un rol o un estereotipo quizás de género, o bueno, en distintos aspectos, o sea, es mucho más fácil por momentos pensar en reglamentaciones de leyes que con Estela hablamos, bueno, por ejemplo, ley de eutanasia versus, bueno, pensar una política de cómo gestionar la vida de los adultos mayores en nuestra sociedad. Entonces, bueno, un poco para traer estas preguntas y empezar a traer esta dimensión más política, que como siempre la llevamos también a lo que estamos trabajando en la serie, ¿no? ¿Qué pasó, Estela? No sé si querías... Sí, bueno, no, justamente en el próximo slide aparece, en este slide de Corrientes es clarísimo, y cómo esto se traduce en la serie, ¿no? La construcción de esta imagen, acá estás sacándoles una foto, ¿no? Es un momento mágico de la serie, es el retrato sobre el retrato y sobre la construcción de esta narrativa, ¿no? Y de cómo al mismo tiempo uno quiere como dominar lo que se ve. Y en este sentido, al querer dominarlo, lo estoy queriendo controlar. Y hay algo que evidentemente, y esto lo trabaja muchísimo Innerarity, es cuanto no, y lo hace en vínculo, no sé si recuerdan que en la pandemia hubo un texto de Zizek muy controvertido, ¿no? Por el texto decía, bueno, la naturaleza en realidad lo que nos está diciendo es, bueno, basta del capitalismo, y hubo tantas interpretaciones con respecto a este texto. El agotamiento de este modelo productivo nos está manifestando no solamente que hay un cambio climático que es evidente, sino que nosotros somos tan partícipes de esto y al mismo tiempo tan necios que la naturaleza nos dio esta bofetada y nos ubicó otra vez en un lugar específico. Y acá hay Innerarity que dice, bueno, no sé, no sé, porque esto de vuelta, de armar estas grandes, o sea, sí sé que a nosotros nos encanta, pero cuando uno plantea este tipo de preguntas,
¿no? También tiene que ver la complejidad, no la respuesta, sino la complejidad de los vínculos que esta pregunta va despertando, ¿no? Va vinculando. ¿Por qué pregunta esto y no otras cosas? ¿Por qué hace foco acá y no hace foco en otro lugar, ¿no? Miren, voy a decir algo no muy políticamente correcto. ¿Por qué el tuit de determinados personajes políticos no hablan de lo que son los procesos de inequidad social actualmente? ¿Por qué los tuits no hablan sobre los procesos educativos, la necesaria inversión en la ESI? O sea, ¿por qué el tuit no va hacia otros lugares y focaliza en cuestiones dicotómicas? ¿Por qué? Entonces, no quiero generar una cuestión de disparar si está bien o está mal, sino lo que queremos es abrir el campo, abrir la mirada y poder comprender la complejidad de las relaciones. Y Inerarity nos trae y nos ayuda a justamente a empezar a establecer como si fuesen puntos, ¿sí?, para rodear a la pregunta. Claro, ¿querés pasar a la siguiente? Sí, iba a agregar a esto, Estela, Sí. lo que él está planteando también como un desfase de la teoría, ¿no? O sea, Sí, viejos lógicamente conceptos, dice, nuevas realidades, o sea... sí, escúchame, no, esto no es solamente esto. O sea, es la capacidad del ser humano en este artificio de control, y estas categorías no nos sirven más. Dejemos de pensar como el siglo XIX, ¿sí? Ya hemos desarrollado y tenemos otros esquemas y otras epistemes para pensar lo que nos está sucediendo, ¿no? Claro. Sí, hay con mucho ruido en la calle. Bueno, algo que también trae Inerarity, que trabaja incluso en otros textos. Hoy miraba que en febrero se publicó su último libro, que se llama justamente La sociedad del desconocimiento. Y bueno, y él insiste mucho en esta cuestión de que hay nuevas realidades, que en esta cuestión de que no son capturables por las teorías, por las miradas que tenemos, esas nuevas realidades que se nos escapan de alguna manera, tienen que ver con la fluidez, tienen que ver con la ambigüedad, tiene que ver, por momentos él dice también de la categoría de lo gaseoso, tiene que ver con fenómenos que de alguna manera son, digamos, radicalmente distintos a los que podíamos pensar en el contexto de la modernidad, que tenían, si se quiere, más que ver con la fijación al territorio, ¿no? O sea, la fijación a la tierra, como la cuestión de la solidez, de lo estable. ¿Sí? Por eso también traíamos un poco esta cuestión, bueno, un poco acá como esta metáfora en contraposición de lo terrestre versus lo que representa lo fluido, lo oceánico, el espacio también, ¿no? Como categoría, digamos, provocadora para pensar, en el sentido de lo desconocido, y fundamentalmente también, perdón Estela, pero me quería venir a esta idea de nuevos territorios, o sea, ¿vale la metáfora de la territorialidad, vale la metáfora de la fijación espacial todavía para seguir pensando realidades nuevas o inéditas en algún punto respecto a nuestras formas de pensar? Ahí te vuelvo, Estela, tal vez querías ahí sumar. Bueno, ahí Nerarity te diría, bueno, en todo este proceso, no sé si hay nuevos territorios, pero nosotros no fuimos capaces de ver que habíamos, es como que uno se reitera, ¿no? Como que habíamos transformado, nos habíamos transformado, pero no tuvimos la suficiente reflexión sobre ese proceso de transformación. Hay una frase que a mí me encanta, de Pablo Neruda, en los versos más tristes, que dice: nosotros los de entonces no somos los mismos. Eso es lo que está diciendo, sí, Inerarity. Lo poco que confiamos en nuestra capacidad de transformación, porque no tenemos una actitud metarreflexiva sobre lo que fuimos desarrollando, lo que fuimos construyendo, ¿no? Y ese también es un gran problema. Creo que te saltaste una o me lo comí. No sé si querías agregar algo de esta. No. No, bueno, justamente
Esta es fantástica, porque ahí de vuelta, Caro, vos la ves, es fantástica la ambigüedad misma, que lo natural, lo terrestre, lo artificial, ¿sí? Las redes sociotécnicas, y al mismo tiempo diciendo, sí, bueno, vamos bien, podés engancharte, y en el medio un mundo que se mueve. Es fantástica. Y acá, en la siguiente, en la luna, la gran pregunta, ¿sí? La gran pregunta, ahora se las va a mostrar Caro, ¿no? Que dice Nerarity, en este dualismo naturaleza-cultura, ¿no? en estos grandes textos que ustedes han leído alrededor de la carrera, ¿cuál es la naturaleza de la luna? ¿No? La luna es la futura libertad. Ustedes escucharon, si pudieron hacerlo, la entrevista a Martín, ¿no? A nuestro colega Warszaski. Y una de las cosas que decía Martín ahí era, bueno, miren, tengo toda, y les leyó toda la normativa que Trump había organizado para privatizar y organizar en referencia al espacio lunar. María contó que también ella había revisado toda la documentación, ¿sorry? ¿Perdón? Sí, no, la normativa respecto a la regulación del espacio y demás. A la regulación del espacio, pero en este momento, digamos, en el 69, antes en el 68, el mundo no era como era ahora. Por lo tanto, ¿quiénes eran los aliados? Y entonces, en esta normativa, ¿cuál es el mundo? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas cuando dicen nosotros, la humanidad? ¿Quién es la humanidad? ¿China? ¿Quién es la humanidad? ¿Corea del Norte? ¿Quién es la humanidad en ese momento? ¿Vietnam? ¿Me siguen? Entonces, ¿quién es Occidente? ¿Quién es Europa? Bueno, y justo, ¿quiénes son las fuerzas aliadas? Para poder decir, estas son las nuevas redes sociotécnicas que nosotros vamos a tejer en este espacio. Por lo tanto, la luna se constituye en un espacio posible de libertad. ¿Y libertad para quiénes? ¿Para los que están tratando de desarrollar una empresa con respecto a ella? En la pastilla 14, en Instagram, hice una descripción de todo lo que dejaron las misiones espaciales, ¿no? Hasta el 72. Y dejaron muchas cosas, hasta dejaron, basura. Bajaron basura. Es increíble, ¿no? Dejaron basura, instrumentos científicos que en realidad, la primera misión, yo les decía que dejaron algunos instrumentos justamente para, como estrellaban algunos de los cohetes, que lo que querían ver son instrumentos de sismología, estos instrumentos dejaron de funcionar, por lo tanto, porque las baterías dejaron de funcionar, porque estaban pensados para hacer las pruebas en esas 22 horas que este equipo estuvo ahí, en el Apolo 11, ¿no? Porque se hicieron estas experiencias y sabían que estas baterías no iban a funcionar a futuro, por lo tanto ese equipo es inservible, ¿no? Los espejos, estos espejos que tenían que ver con los radioenlaces que iban a hacer justamente las diferentes estaciones terrestres, por ejemplo la estación terrestre de Canarias, que largaba frecuencias de onda para que rebotaban en estos espejos. Bueno, bien, perfecto, bien, los espejos siguen funcionando, pero también tengo contenedores vacíos de comida. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el espacio de la luna? ¿Qué es lo natural? Claro, ¿qué sería acá lo natural y lo artificial? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y Nerarity nos permite hacer estas preguntas. Y las hacemos en clave, ¿cómo las hacemos? ¿Y por qué nos permite, podemos hacer este foco? Porque las hizo en vínculo con la pandemia, ¿no? Los grandes imaginarios que deconstruyó la pandemia. Los desconstruyó. El problema con el dualismo, esto que estamos con Estela tratando de justamente poner en cuestión, es que, como decíamos hoy, separa las dos esferas y de alguna manera opera como un blindaje que también bloquea las capacidades de transformación, o sea, cierra a la sociedad como tal y a la naturaleza como tal. Entonces, un poco el ejercicio que nosotros vinimos haciendo los teóricos de describir esas redes, describir cómo es que están conectados los elementos, cómo es que de repente hay un elemento no humano o un elemento humano,
cómo operan las matrices, cómo todo este armado, digamos, bien etnográfico, bien descriptivo, lo que muestra, o sea, lo que permite es pensar posibilidades de reconexión o de reensamblado. Y ahí está como un poco la dimensión política también de algunos abordajes que tienen más que ver con lo sociotécnico, que lo hemos mencionado varias veces, Latour, o pensadores de la complejidad, que también, digamos, particularmente en el caso de Latour, la posibilidad de reensamblar, la posibilidad de recuperar una potencia transformadora tiene que ver con describir lo que sucede, y no cajanegrizar, como es su categoría, ¿no? La naturaleza es una caja negra, la sociedad es una caja negra, en donde no sabemos cómo funciona internamente. Entonces, abrir estas cajas negras, describirlas, tiene un potencial también políticamente, digamos, emancipador, ¿no? Y por ahí es un poco lo que estamos trayendo. Ustedes nos dirán si se entiende un poco el planteo. Sí, a ver, Warhol ha sido, la cultura pop ha sido justamente en esta época para nosotros un gran orientador, ¿no? Porque lo natural y lo artificial. No sé si ustedes conocen las cajas brillo, ¿no? Espero que las conozcan. Que eran estas cajas de jabones, cajas pintadas de madera como si fuesen una original. Bueno, a esas construcciones nos estamos refiriendo. Nos gustaría saber si podemos continuar en esta construcción de desarme y arme que vamos haciendo al mismo tiempo con ustedes. Vamos sobreviviendo entre todos, podemos seguir, vamos bien. Si nos dicen sí, no, blanco, negro, es un juego que yo jugaba muchísimo cuando era chiquita. Todo bien, dice. Sí, no, blanco, negro. Bien, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Genial. Está abierto el chat ahí, así que sí. Abierto a... Dale. Acá, esto es una screenshot de un momento de la serie, que lo que vemos de vuelta es esto, ¿no? Lo natural y lo artificial, ¿no? El vivo del astronauta, ¿no? Y la métrica al lado, ¿no? Entonces, ¿a qué veo? Lo veo a la transmisión en vivo y a él que me está sonriendo y se va a levantar, digamos, el cobertor que tiene, ¿no? O miro la pulsación, miro la nave, ¿a qué me dedico? ¿No? Esta cosa que traía excelentemente bien Enzo el otro día. Vos, ¿qué estás haciendo? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís bien? Porque la métrica me está dando que estás horrible, ¿no? Esta pregunta que le hacían a esta bailarina con su traje espacial. Bueno, hacia de vuelta, hacia allí estamos apuntando. Y bueno, la intervención también de Martín el otro día, que no hay hecho sino interpretaciones, bueno, Julián, hay perspectivas. Julián Barsaski. No, Julián te decía, Martín. no Martín. Sí, no, Martín, no, ese es el primero. No vamos a entrar en problemas con familiares, ese tiene plata, Julián no. Entonces, no vamos a entrar en problemas, ¿sí? Julián no. El primo sí. Julián, perdón. Julián, si me Julián. escucha, encima le escucho a nuestros teóricos, me va a llamar y se va a acordar de mi abuelita. Espero que no, porque mi abuelita era buena. Pero volvamos aquí, a la naturaleza de los datos, ¿no? Que es la otra cuestión que también queremos como problematizar, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que se hizo en plena pandemia a la directora del Museo de Reina Sofía, que es una argentina, que es una profesora de nuestra casa de estudios, y en esta entrevista ella contaba que una de las actividades que estaban haciendo en el museo era relevar a los migrantes, porque los migrantes, al estar indocumentados, estaban totalmente invisibilizados en la primera etapa de la pandemia. Entonces había un grupo social, ¿no? En donde en plena pandemia no existía, porque como estaba indocumentado, la métrica no lo marcaba, no se sabía qué era lo que sucedía, cuál era el comportamiento, o sea, cuáles eran sus necesidades, ¿no? Entonces,
en las métricas y en la construcción de los datos, ahí tenemos también un gran problema, porque generalmente los datos son generalizaciones y obviamente los datos son construcciones sociales. Entonces, esta es otra de las cosas que el otro día Enzo señalaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Y bueno, ahí lo importante sería concebir la realidad social, no solamente con criterios estandarizados, sino justamente ver lo que queda por fuera, ver aquello que no vemos, y sobre todo en procesos como en plena pandemia teníamos. Estela, acá Carolina agrega también, eso pasaba también con las personas trans sin DNI. Claro, no sé que si te era lo que vos referías acá. decías antes, ¿te acordás que lo señalaste? Entonces tenés indocumentados, personas de diferentes minorías, en las cuales están totalmente translúcidas. Subrepresentados, sería. Sí, pero por O eso decimos, en un sistema complejo, ¿sí? La mirada sociotécnica tiene que tener estas herramientas para decir, no, mirá, no estás viendo, nunca ves el panorama completo, pero tenés estos reclamos y tenés estas necesidades, bueno, ¿qué vas a instrumentar? ¿No? Estela, Entonces, es sumamente interesante eso, porque justo Inerarity, digamos, una de las líneas que un poco plantea en relación al tema de la teoría de la democracia y las nuevas democracias y demás, es una crítica justamente a tomar ciertos elementos aisladamente, ¿no? Y un posicionamiento a favor de una mirada, si se quiere, más sistémica, más integradora de elementos. O sea, esto que vos decís, el plano de los datos podría ser, si se quiere, una de las dimensiones que hoy por hoy socialmente tomamos como predominante, quizás, o con una cuota de veracidad o de, digamos, muchísimo quizás mayor, por el hecho de bueno, el fundamento, digamos, estadístico, objetivo, validado, digamos, todo lo que viene ligado a los datos. Pero sumamente interesante, un poco también porque para poner en... Perdón, no sé si vos ibas a decir algo más, yo te interrumpí. no, avanzá que yo estoy describiendo porque estoy diciendo quién es esta docente que es Longoni, que es la que estaban y está todavía en la Reina Sofía, generando redes, ¿sí? de comunidad para visibilizar aquello y generando desde Reina Sofía un lugar impensable, ¿no? Entonces, los datos nunca no nos permiten hacernos cargo de la complejidad, claro. Exacto. O Obviamente no. los datos son parte del problema, quizás. También. Inerarity ha escrito también un montón de artículos, nosotros los trabajamos mucho en contexto pandémico, ¿no? Tenía un artículo, La pandemia de los datos, y justamente cuando uno va a ver estas cartografías o estos mapeos, nuevos mapeos, que uno podría decir, bueno, justamente, ¿no? Volvamos al intento de capturar una realidad compleja. No tenemos categorías. Bueno, empezamos, no sé, tratando de acercarnos desde otro tipo de herramientas. Estuvimos viendo hace unos teóricos atrás esta herramienta que mapeaba consumos, o sea, búsquedas en Google, o sea, búsquedas o intereses de cosas que se han buscado durante la pandemia. ¿Se acuerdan que hablamos de esa herramienta de New Normal? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos, este es uno, pero hay infinidad de ejemplos de mapeos de movilidad durante la pandemia, que durante ASPO, DISPO, cómo incidió cada uno de estos periodos, cómo incidió en cada uno de los lugares, y como esta infinidad de otros mapeos, ¿no? De cosas que han, de fenómenos que han, de comportamientos sociales que han cambiado, o por lo menos en ese momento y en tiempo real, nosotros veíamos a través de métricas, a través de datos, podíamos ver cómo es que eso estaba funcionando, ¿no? Y bueno, y un poco, digamos, como decía Estela, ¿qué pasa con pensar que el dato comprende a la totalidad? O sea, con no pensar que Sí, o que efectivamente... comprende y resuelve la crisis social. O sea, es un Ni que elemento, hablar. ves un patrón de comportamiento, pero es un patrón. Y en función de ese patrón no podés tomar y desarrollar una política pública, ¿no? Sino lo que decís, esto es un patrón y en función del patrón busco lo que no veo, ¿no?
Y al buscarlo de nuevo me doy cuenta de que el sistema es mucho más complejo de lo que yo preveía. Como dice la colega acá, bueno, hay minorías, sí, hay minorías, ¿no? Las comunidades originarias. Si yo estoy en determinado territorio, tengo que ver cuáles son los elementos de estos territorios. Por eso yo decía estos puntos, para poder decir, bueno, acá más o menos estoy mapeando la complejidad. Exacto, acá Carolina suma que dice la misma facultad y los informes que hacía durante la pandemia. Carolina, quizás en ese caso fueron encuestas que creo que desde la facultad siempre se aclaraba, por ejemplo, qué cantidad de estudiantes se relevaba. O sea, esto tal vez sea un problema mayor en el caso de cuando hablamos de grandes cantidades de datos, en general vinculados a la Big Data o no necesariamente a diseños como más estructurados de relevamiento de datos, ¿no? Ahora, también es cierto que dentro de todo este colectivo y toda esta cantidad de investigaciones que se han hecho con datos, ha aparecido esta pregunta también, digamos, sobre todo, bueno, investigadores quizás vinculados a la ciencia abierta o a los datos abiertos, o bueno, una cantidad de grupos de investigadores, en muchos casos de países centrales, no necesariamente periféricos, pero que sí se hacen la pregunta por esto, ¿no? ¿Qué pasa con la ética, sobre todo con una cuestión que vemos un poco también vinculada a este personaje, que es el señor mexicano, ¿no? Que es entrevistado justamente en estos capítulos finales, Rosales, ¿no? Y es el tema de cuánto, por ejemplo, cuánto es el respeto por la autonomía que tenemos respecto a estas comunidades o a estos colectivos de los cuales obtenemos datos, ¿sí? Porque hay algo que sabemos que existe, que es el consentimiento informado. O sea, como investigador o investigadora no solamente te avisamos para qué vamos a usar los datos que nos proporcionás, para que en algún sentido, con algún sentido ético, vos como persona, digamos, puedas estar de acuerdo o no. Ahora, ¿cuánta información tienen los entrevistados, o tienen las personas que nos dan los datos hoy por hoy, de cuáles van a ser usos potenciales de esos datos a futuros? O sea, ¿qué voy a poder hacer con eso después y cuánto de ese valor va a volver efectivamente a esa comunidad o a ese colectivo, ¿no? Y otra cosa interesante también, esto de contribuir a cambiar estructuras de poder. ¿Qué va a pasar cuando esa información es usada por algoritmos de recomendación que van a determinar la selectividad, o sea, van a determinar quién ingresa a un trabajo, quién ingresa a una universidad? O sea, ¿cuánto de las estructuras de automatización de los datos no van a terminar reproduciendo estructuras de desigualdad que terminan yendo en contra de esas mismas comunidades, ¿no? Entonces, un marco ético, un marco crítico, nos requiere cada vez más, tanto que trabajemos con datos, como no, pero fundamentalmente si trabajamos con datos, bueno, digamos, tener una mirada digamos, de coparticipación, de coinvolucramiento de estas comunidades con las que trabajamos normalmente, ¿no? Sí, y al mismo tiempo el dato supone un control, ¿sí? Y una dinámica de biopoder. En la serie, el momento en donde está aterrizando el Apolo, nosotros ya lo comentamos, ahí se ve lo que vos estás diciendo. Los datos, ¿sí? En función de los mapeos del Apolo 8 y de los anteriores mapeos sobre la superficie lunar, habían generado un algoritmo en las máquinas en donde, digamos, se tenía que alunizar en determinado espacio. Y finalmente es el control autónomo el que toma la decisión y dice, si yo sigo lo que está sucediendo y empiezan a sonar todas las alarmas, que es el famoso error 1202, 1201, si yo sigo esto, me golpeo fuerte, me hago nana y la misión se terminó, ¿no? Y se terminó el hombre en la luna. Entonces Armstrong toma la decisión porque Aldrin lo que hace es estar diciendo tantos metros, y Armstrong dice, bueno, listo, soy yo, tomo el control de la nave, ¿sí? Y hago que el Eagle, digamos, alunice en el lugar en donde yo estoy viendo. Y es una decisión individual. Entonces, esto de vuelta nos trae, claro, a esa famosa frase de Alejandro, en donde dice, cuanto más uno organiza sistemas de control,
más diseños de autonomía, también está generando. Entonces, van a decirlo, bueno, ¿hay posibilidad, Caro? ¿Hay posibilidades de cambio? Sí. Claro, y acá Danilo, mira, ¿Hay justo posibilidad de cambio? Sí, pero no solamente por lo que acabamos de decir, sino por lo que vos acabas de decir hace instantes, que tiene que ver con, bueno, ¿y dónde está, ¿sí?, el componente ético? La pregunta por el componente ético. Y esto es algo, si querés, pensemos en la tarjeta alimentar, ¿no? Y a la métrica que es sobre la tarjeta alimentar, y a la lectura de determinado o determinada narrativa de derecha en relación en los medios de comunicación a la tarjeta alimentar, en donde se basa, o sea, el dato te da un indicador y con eso construís un escenario de, cómo se está usando, mirá para... No, bueno, y todo lo que viene después. Entonces, de vuelta, nuestra responsabilidad profesional en poder empezar como a desmenuzar estos problemas, ¿no, Carito? Sí, acá Danilo justo comentaba, todo va a depender de quién administre estos datos, hacia dónde se enfoque el desarrollo, que era lo que justo con Estela hablamos bastante estos días, a partir de, digamos, de la disponibilización de ciertas tecnologías, ¿no?, de acceso que está por ahí generando Elon Musk, o sea, porque ¿quiénes son los que tienen los datos finalmente? Los estados, Claro. los privados, los particulares, bueno, que no me quiero... Hay un tweet que nosotros miramos hace 3 días, en referencia al conflicto con Ucrania, que se muestra, no sé si por ahí alguien lo puede copiar porque lo pasamos por la cátedra, que se muestra el mainframe que estaba llegando para poder conectarse con los satélites de Starlink. O sea, nosotros fuimos contándoles toda una cuestión de desarrollo y de vínculo, de ética, de todo, durante estas clases, que a veces uno se impacta porque fuimos contándoles parte de lo que está sucediendo, más o menos, no es lo que está sucediendo, sino elementos para comprender, mejor dicho, elementos para comprender un poco lo que sucede. Ese tweet, ¿sí? Y con Caro conversamos el fin de semana, era lo bárbaro del tweet, ¿no? Porque, está bien, donó el mainframe, perfecto, donó las máquinas. El gobierno de Ucrania puede conectarse con los satélites. ¿Quién se queda con estos datos, Silito lindo? ¿Quién monopoliza esta información? ¿Cuál es el derecho de cada una de las personas a tener disponible esta información? O sea, no es tan sencillo, no es todo tan lineal, ¿no? Si quieren, miren y sigan, por favor, en Twitter a Marta Peirano. Es hermosa. Hermosa. Es una mujer brillante, brillante, Marta Peirano. Tiene un libro, si quieren, después se los podemos pasar en las Artemisas. El enemigo conoce el sistema, nosotros lo trabajamos un tiempo, pero síganla, Petit, creo que se llama Petit, una cosa así, su cuenta de Twitter, pero escúchenla, ¿no? Porque una de las grandes críticas que está ella generando, sobre todo en tiempos de pandemia, es todo bien con las aplicaciones de cuidado, ¿no? Porque estamos en un momento difícil, una crisis sanitaria difícil, pero disculpen, ¿quién se queda con los datos? Y al mismo tiempo, Estela, al mismo tiempo, para no caer en una visión tan apocalíptica. No apocalipta, sino de la pregunta ética, Caro. Claro. No, somos siempre vamos pensando en establecer nuevos horizontes, no apocalípticos, no. Porque también lo que vos comentabas hace teóricos pasados, ¿no? De tantos emprendedores, tanta gente que está teniendo acceso a las imágenes satelitales, digamos, tan sobreabundantes, y que está pudiendo hacer un rastreo de un montón de información, desde su lugar de actor, que, digamos, sin ser necesariamente el Estado, sin ser un gran empresario, un monopolio, sin ser, digamos, las Fuerzas Armadas, digamos, como siendo un actor, un nuevo actor quizás, ¿no? También esto. Y lo que iba a sumar también lo que decía Danilo, es que no demos por saldada la cuestión, en el sentido de que son nuevas realidades, son nuevas problemáticas. Nada está dicho, digamos, esto es un debate abierto y bueno, y el planteo de Inerarity va en este sentido, ¿no? Cuando él dice estos nuevos bienes o estos bienes comunales, que no están regulados por el mercado, no están regulados por las otras instituciones. Bueno, ¿de qué forma se van a regular?
sea, hoy sabemos que la Luna efectivamente de alguna manera está bastante más regulada de lo que uno pensaría, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo nuevo trae la pregunta por las nuevas formas de regulación y el rol que también como comunidades tenemos en esos procesos, ¿no? El mercado no regula nunca, desregula, dice Federico. Bueno, desregular es una forma de regular, ¿qué te voy a decir? Y bueno, y Danilo... No, pero también depende de la mirada ideológica también en ese contexto, ¿no? No todo es tan... últimamente uno escucha tantas miradas tan dicotómicas que dejan por fuera y silencia estas discusiones, ¿no? Y sobre todo con el avance de procesos de banalización como los que estamos ahora observando y que va a ser una de las grandes preguntas en lo que es, está este artículo tan interesante que escribió y que nos compartió Alejandro de Carrión, de Jorge Carrión, de si estamos observando en realidad un acontecimiento que es la primera guerra mundial digital. Qué sé yo podría decirlo en términos de Bárico, la primera guerra del ultramundo, porque uno ve el combate corporal, pero también ve la caída o el bloqueo que se le está haciendo con los SWIFT, el bloqueo de las grandes corporaciones internacionales, digamos, desfinanciando aspectos como por ejemplo grandes marcas, o sea, hoy estamos todo el tiempo observando la venta de no me acuerdo qué equipo muy, muy importante que si me escuchara mi familia me diría el Chelsea, ¿no? ¿Puede ser? Chelsea. Yo no sé mucho sobre fútbol, pero todos en mi casa son expertos. Entonces, el sentido de ver cómo aparece de vuelta un bloqueo, y este bloqueo no tiene solamente que ver con la condena social, sino con un espacio digital. Y al mismo tiempo con un fenómeno que lo vimos mucho en pandemia, que era la fake news, ¿no? Y lo vimos con el Brexit, y lo vimos con el manejo de la información y de los medios en la elección de Trump, y lo vimos con Cambridge Analytica, pero ahora hasta Anonymous está laburando en relación a esto, lo que estoy diciendo, ¿no? Los medios de comunicación y la construcción de narrativas como también un espacio ahí súper interesante para poder analizar, no insistimos, sí, el bloqueo de los, sí, también el de los artistas. Dua Lipa empezó con otros artistas a hacer, Dua Lipa se dice, ¿no? Sí. Sí. Empezó a hacer también una campaña de recaudación de fondos, ¿no? Pero avancemos un poquito, Caro, si querés. Porque... Sí, Estela, sabés que a raíz de lo que decías, de esta cosa como un poco premonitoria de los teóricos en relación a lo que pasó con la guerra y demás. No, de análisis, no sé qué, no, era como íbamos planteando temas que de repente iban claro, siendo. Me acordé recién de la cita que tiene Edwards al principio, en donde él justamente dice, el mejor momento para hacer historia contrafactual es ubicarse en un momento de la historia donde las cosas tienen relativa indeterminación y pueden de alguna manera orientarse en un sentido o en otro sentido. Nosotros, digamos, en el recorrido que veníamos haciendo en el curso, estábamos como en ese momento, ¿no? Nadie sabía cómo iban a devenir las cosas, podían devenir como devinieron, o podían devenir de otra forma. Qué gran, no, pensaba, digo, como que qué gran contexto para, Sí, para todos para nosotros. incluso pensar, incluso para también... pensarlo, ¿no? Exacto, exacto. Nada, pequeña acotación. Sí, como oportunidad de diálogo entre nosotros como grupo que está analizando una serie, pero que también nos permite ir develando lo que nos va pasando como humanos en este contexto mundial. Con el diario del lunes sería otra cosa. O sea, digo, hoy el análisis sería distinto. No. Y sí. Igual que en abril del 2020, 15 días, qué sé yo, todo bien. Y acá la vida en el laboratorio, ¿no? La complejidad de la realidad, los modelos, estos modelos predictivos, bueno, la construcción del escenario, lo que acabas de decir, Caro, ellos están armando un escenario, bueno, cómo actuar si sucede, ¿no? La construcción de escenarios, ¿sí? Basados en criterios de supuesta verosimilitud, pero estoy en microgravedad, porque armaban contexto de microgravedad, pero en la Luna no hay gravedad, entonces
cuáles serían los problemas, las cosas se agarran igual, cuál es mi problema de aprehensión, cómo me pesa el equipo que llevo. Entonces, todo esto, las condiciones, el contexto de producción, el mapa y el territorio, ¿no? ¿Cómo lo constituyo? Entonces, en este sentido, la complejidad de lo real. Y empezamos a acercarnos a una lectura más laturiana, si quieren, ¿no? De previsión de los contextos de producción. Avancemos porque veo que son las 6 y no vamos a llegar. Bueno, y fíjense, acabo de decir la tour, Caro, esta experiencia que hacen con hormigas. Por Dios. La señora pobre está ahí, ¿no? La vida en el laboratorio, me acuerdo de ese libro de la tour del año 79. ¿Qué es lo que puedo controlar? La construcción social de los hechos científicos. Bueno, el libro este, en realidad es un trabajo científico que no lo hizo la tour solo. ¿Cuál es el laboratorio? ¿Cuál es la tarea de la ciencia? ¿La publicación de artículos? ¿Cuál es la tarea futura de ustedes? ¿En presentar papers, el prestigio científico? ¿No? Las posibles digamos, finanzas en las investigaciones. Uno de mis hijos está investigando el mal de Chagas, una enfermedad endémica que es una enfermedad de toda Latinoamérica, y esta enfermedad tiene más de 100 años, 100 años. Cuando yo veo, cuando el programa en realidad proteínas para darle de comer a la bacteria del Chagas, ¿no? Y cuando yo analizo, y entonces se están aplicando becas para tener financiamiento en los laboratorios del Tornú, y entonces se aplica, entonces hay una fundación de Londres que los patrocina. ¿Por qué los patrocina? Y él me decía, esto es una enfermedad que tenemos los países del tercer mundo, a nadie le interesa, y quizá tal vez con lo que estamos haciendo por ahí avanzamos 1 milímetro año a año, y sabemos que todo lo que nos queda un camino largo. Pero al mismo tiempo, con el COVID y con la industria de patentes, vimos inesperadamente que los laboratorios, en función de un parate a nivel mundial, en términos de 9 meses, nosotros fuimos su propio laboratorio, claro, ¿no? Y ahí todo el paradigma ético-científico se fue y se derritió, ¿no? Y en este libro de Latour y Woolgar, justamente lo que ponen en jaque son las concepciones tradicionales de la investigación científica. ¿Cuál? Con un título, ¿no? Sí, con un título que no le hace mucha justicia, ¿no? Porque la construcción social de los hechos científicos podría ser un Berger y Luckmann, podrían ser tantos, ¿no? Bueno, por eso, y habla, ¿y cuál es el hecho científico? ¿Y cuál es el hecho social? Decime qué está tabulando esta mujer. El comportamiento, o sea, en una atmósfera microregulada, ¿qué comportamiento va a tener la hormiga si es totalmente experimental? No hay complejidad, o sea, ¿cómo medís algo si lo que hiciste fue trasladarte a otro terreno? Y un terreno totalmente controlado, aparte, totalmente controlado. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos y las instituciones que generan ese marco para seguir controlándolo? Y esto es la gran pregunta justamente de Latour. ¿Vamos a seguir haciendo eso? ¿La vida es así? ¿La vida en los laboratorios? Entonces, Facundo, mi hijo, me decía, bueno, el comportamiento de la vinchuca es diferente en función de justamente las condiciones de temperatura, variaciones de humedad, ¿sí? Tipología de alimentos que hay en función, no es lo mismo en México que digamos, en Chaco. Entonces, bueno, hay variaciones, y él no puede porque él está en una situación de vida en laboratorio. Y ahora programa, porque en realidad ni siquiera cuando va a una mesada controlada, y lo que se hace es programar a la proteína y darle de comer en una constante simulación, que es lo que a mí más me asusta, ¿no? Una constante simulación. Sí, Estela, y de vuelta el dualismo, o sea, justamente, como bien contaste, o sea, como poner en cuestión que la ciencia no está separada de lo social, que lo que pasa en el laboratorio no está por fuera de un entramado donde, como vemos, tienen un tipo de financiamiento,
equipos que funcionan de una manera, gente que duerme en el laboratorio, gente que duerme en su casa, digo, todo eso que es parte de los, digamos, justamente del entramado y que está poniendo justamente en evidencia que el dualismo como tal no existe, ¿no? Que la ciencia no es autónoma respecto a la política, a lo social y a tantas No, dimensiones. y a los riesgos, ¿no? Y a los riesgos y a los controles que vos podés ejercer justamente ahí, ¿no? Los intereses. Sí. Porque si hay un interés, hay un riesgo. Al lado hay un riesgo, ¿no? Es algo que vos estás desatendiendo, porque estás justamente en función y estás mirando para allá porque dijeron, no, vos tenés que ir para ahí. ¿No? Sí. Entonces esto es lo que la tour, es hermoso este libro, si pueden, hay el PDF y todo, hay backup mejor dicho. Es un libro muy, muy hermoso. Nosotras acá en la próxima slide estuvimos debatiendo bastante y les vamos a contar parte de este debate. ¿Avanzamos en ese debate? Lo hacemos. Dale, Estela. Sí. Hagámoslo público. Para poder explicarles un poco qué era lo que la tour señalaba, nos acordábamos de Jon Snow. No, no es Game of Thrones, no es un Game of Thrones. Jon Snow era un médico. Estamos estamos en Londres, ¿sí? Estamos en el siglo XIX, estamos en un proceso de que Londres, el cólera es una de las enfermedades más temidas de toda Europa, y entonces Jon Snow, por primera vez, y esta es una de las, digamos, de las litografías que se hacían en referencia a la época, Jon Snow lo que hace es un trabajo en Londres analizando dónde se está dando el brote. ¿Dónde se está dando el brote? ¿No? Era médico y decía, bueno, a ver, ¿en qué barrios? ¿Qué características tienen estos barrios? Bueno, ¿cómo es el sistema de cloacas? ¿Cómo es la descarga de techos? Bueno, ¿dónde van a buscar el agua? ¿Sí? ¿Dónde dejan la basura? ¿Estos barrios son barrios bajos o barrios que pertenecen a qué sectores sociales? ¿No? Entonces, él se fue a un barrio que era donde el brote había tenido como había producido muchísimas muertes, y descubre la fuente pública, o sea, el lugar en donde se iba a recoger agua, la fuente pública de la calle Broad Street, ¿no? Y entonces empieza a mapear. Claro, ¿querés avanzar en el otro? Sí, ahí está. Sí, perdón, no estaba mirando, perdón. Empieza a mapear y empieza a ver, bueno, a ver, muy bien, usted, ¿de dónde tomó agua? ¿De qué fuente? ¿Qué camino hizo? ¿Y cuánto caminó? Porque si usted está enfermo no camina mucho. Y entonces empezó a mapear y empezó a darse cuenta, ¿sí?, que el problema era el agua, no era la cloaca. Y se dio cuenta, y ese fue nuestro gran debate, entonces, ¿qué? ¿Jon Snow era un laturiano de la época? Bueno, no, ¿no? Hizo todo un trabajo etnográfico. En ese contexto, él se dio cuenta que había elementos complejos que intervenían en la toma de su decisión como médico de Londres. Entonces, él sabía que en realidad no estaba muy seguro, pero la evidencia empírica le estaba dando de que acá había un problema con el agua, y el agua estaba contaminada. ¿Sí? Acá, Estela, se ven las fuentecitas de agua, ¿no? No sé si se llega a distinguir, sí, pero básicamente... Las mapeó él, y claro, empezó a hacer como una cuadrícula, y empezó a decir, bueno, entonces toda esta zona, ¿sí? Y descubrió que en un lugar de esa zona había una cervecería. Me dice, ¿y eso qué tiene que ver? Y tiene que ver muchísimo, porque la gente no tomaba agua, tomaba más cerveza. Entonces no se enfermaba, ¿no? No estoy diciendo que la malta genera anticuerpos, sino él se dio cuenta, bueno, toman más cerveza que agua porque lo tienen más disponible, no toman 3 litros por día, pero la poca agua que consumen, la consumen y está contaminada. Me siguen, no es que tienen un tema, o sea, el agua había que acarrearla, entonces no era que una persona estaba nutriendo, no estaba este concepto. Y había una idea, ¿no? Que esto tiene que ver con otro amigo historiador que estuvo con nosotros, trabajando lo que eran las miasmas, ¿no? La niebla de fog, ¿no? En los barrios, la humedad,
pensar que las enfermedades tienen que ver con lo oscuro, con lo pobre, con lo lúgubre, con lo que no se ve. Entonces, si es una situación, si es un barrio en donde no tengo claro, no hay luminosidad, bueno, ahí se van a enfermar, ¿no? Y esta ideación, estas miasmas y estas construcciones tienen que ver con estas formaciones y la construcción de ciudades que también tienen que ver con la construcción de narrativas. Por eso tenemos, bueno, el desarrollo y el trabajo que se hizo sobre Londres para abrir las calles, para que ingrese no solamente que haya espacios abiertos, más en París. Hay un varón que se dedicó a destrozar París después de 1848, que lo que hizo justamente fue armar una ciudad en un entramado totalmente diferente a la que ustedes se imaginan. Y esto tiene que ver con los espacios públicos, poder generar procesos no solamente de alumbrado, no estoy hablando de eso, sino de cómo se recoge la basura y dónde se deja la basura, ¿no? Dónde se tira la basura, y son ciudades que hasta el inicio de 1910, 1912, son ciudades en donde no hay autos. Entonces, ¿qué pasa con los caballos y su bosta? Entonces, ¿quién la recoge? Hay que organizar esto que se va pudriendo, y esta, de vuelta, esta idea de las miasmas, esta idea de cómo voy trabajando y voy articulando de vuelta la naturaleza y el artificio que va construyendo lo social. ¿No, Carito? Sí, en el caso de Lo Snow... resolvimos de una manera políticamente correcta, no me digas que Sí, no, porque sí, no ahora es igual... latiniano. No. No, lo que un poco la sorpresa que trae el caso también es que al dibujarlo, él encuentra su hipótesis, ¿no? Al visualizar el problema, él puede justamente capturar y anticipar una hipótesis respecto a lo que sucedía. Pensaba justamente recién que hablaba Estela en que si esto lo llevamos a otra pandemia, como puede ser la pasada y demás, este mismo nivel de mapeo hoy lo teníamos, o sea, de manera, o sea, a partir de un montón de datos, iba haciendo quizás la propagación, o bueno, cuando se mapeaban los vuelos. Ahora, el nivel digamos, el nivel de incidencia de la tecnología y de la información en la construcción de esa hipótesis, la interdependencia y la necesidad de la tecnología para la construcción de esas hipótesis, está como en las antípodas de esto, ¿no? Y en algún sentido, la complejidad que captura ese tipo de herramientas, y digamos, me parece que le termina de dar una vuelta al caso, como para, no sé, me parece que acá la capacidad anticipatoria de Snow era fantástica, ¿no? Y estaba situada en su cabeza. Hoy la capacidad anticipatoria respecto a la pandemia estaba en la información, en las bases de datos, en el sistema, ¿no? No le quiero dar la razón al sistema, porque justo, pero bueno, pero sí, hay que dársela en este sentido. Por eso ahí pusimos en nuestra próxima transparencia slide en qué nos apoyamos, ¿no? Y en qué nos apoyamos. De vuelta, trayendo lo que decíamos hace un rato, los datos son algo neutro, ¿no? Una especie de árbitros apolíticos, y no, son constructos, y no. Entonces las mismas prácticas de recolección, ¿sí? Nos hablan de qué aspectos se ignoran de la realidad. Yo les pediría que si quieren, en relación a esto, ahora está el censo el 18 de mayo, ¿no es cierto? Y miren el censo. Lo pueden ver en línea, a partir del 14 creo que ya está abierto. Y yo fui censista en una época, y yo veía cosas que el censo, y sobre todo en la PH, ¿no? Cuando se hacía, yo trabajé en la PH, en La Boca. Y había aspectos que yo observaba que no podía relevar porque no existían, ¿no? Esto también nosotros lo pudimos trabajar de otra manera cuando hicimos y trabajamos con algoritmos y mapeábamos, creo que era la Rodrigo Bueno, que no había forma
cuando determinamos que cuando uno llamaba al 147 y digamos, una persona que estaba en la Rodrigo Bueno llamaba al 147, no podía decir dónde estaba, cuál era su casa, en qué calle estaba, en qué lugar de la Rodrigo Bueno, dónde está geolocalizada. ¿No? Como ustedes, yo le digo, bueno, Mercado Libre, quiero que me traigan un paquete. Perfecto. En el momento que estábamos haciendo ese laburo, una de las cuestiones que saltaba del 147 era que no era posible determinar, yo estoy acá, yo existo. Podemos hacer como, hagan una mirada, no lo hice todavía porque no vi el instrumento, de qué es lo que estamos mirando en el censo, qué nos estamos preguntando en el censo. No estoy diciendo que esté mal, sino digo, está bueno. Siempre están buenas las preguntas, no solamente la respuesta. Es muy bueno mirar qué es lo que nos estamos preguntando, qué es lo que estamos investigando, ¿no? Estela, ahí en relación a eso, INDEC está trabajando ahora muy a la par con ARSAT para identificar justamente las localizaciones, porque bueno, lo que Estela decía también tenía que ver con calles que no tienen nombre, ¿no? Esta cuestión, y justamente la identificación que se hace es sumamente detallada y a la par de lo que va trabajando el censista, ¿no? Digamos, se trabaja en el plano también de las imágenes, o sea, está relativamente más cubierta esta necesidad, digamos. Justo lo hablaba el otro día. Eso. Ok. Bueno, ahí estábamos como... No, y también... La verdad, cuando pusimos lo de no, vuelvo a lo que me comenta acá María, ¿no? Debatimos bastante con respecto a lo pertinente o no de traer esta historia de Jon Snow, pero nos parecía rica porque él tomó una determinación y él vio cosas que no estaban contempladas, no eran vistas. Ahora, también hay que decir, el nivel de visualizaciones y el trabajo con datos que se hizo en salud, nosotros trabajamos puntualmente, o sea, además del caso de Argentina, Uruguay y Chile, la cantidad de visualizaciones tan desarrolladas, es sumamente impactante, ¿no? Como en el contexto de la pandemia ha habido, digamos, es como muy interesante de mirar eso también. Las bases de datos de actualización diaria, pero todo el dispositivo de seguimiento es enorme y está buenísimo, está buenísimo. Los trabajadores con Londrina, Caro, cómo en la pandemia se visualizó una población que era la población carcelaria. Los trabajadores de Golondrina, ¿dónde estaban estos migrantes internos? ¿No? La pandemia también hizo visualizar los geriátricos, ¿te acordás? Bueno, ¿se acuerdan? Visualizaron los geriátricos y se dieron cuenta, y nos dimos cuenta, que los geriátricos que era un contexto de encierro que supuestamente estaba cada vez más controlado, era al mismo tiempo el más peligroso. ¿No? Al mismo tiempo control y al mismo tiempo la emergencia. Yo tengo una tía abuela de 101 años, va a cumplir ahora 101, y cada vez bueno, yo llevaba los remedios, le llevo los remedios a ella una vez por semana, y yo llegaba hasta la puerta, y llegar hasta la puerta era un gran tema, porque yo tenía un permiso para ir hasta ahí, y me angustiaba porque ni siquiera podía avanzar, porque el geriátrico estaba totalmente clausurado, era una cosa absurda, y a mi tía abuela no la vi ni le pude hablar, está casi ciega durante 6 meses, ¿no? Y mi tía abuela sobrevivió y se la bancó muy bien, como seguramente muchos de sus familiares, y cada uno debe tener su microhistoria metida ahí también, ¿no? Pero de vuelta había cuestiones que no eran visibles, digamos. Antes hablábamos con una colega que puso en el chat, bueno, el colectivo trans, bueno, también nuestros adultos mayores, también nuestra población migrante, nuestros trabajadores golondrina, los que van a la zafra, los que hacen la cosecha, Mendoza, San Juan. Nuestro país tiene muchísimo movimiento migrante, ¿sí? Muchísimo movimiento migrante. La Rioja, bueno, ustedes lo saben, no es necesario que yo haga un relato. Carito, ¿avanzamos? Sí, ahí avanzamos, Estela.
Sí, sí, sí. Bueno, y de vuelta, esta cuestión de adentro y el afuera, ¿no? El migrante, justamente, mira, los migrantes, los indocumentados mirando la matriz, ¿no? Y nuestra tarea siempre es traducir, ¿no? Como diría Hishu, que seguramente por ahí está aquí hoy, traducir la vida social en categorías que realmente nos permitan visibilizarlas, ¿no? Que es algo que en la serie vemos como hay una suerte de invisibilización y un uso, obviamente, sobre esta invisibilización. Cuando no conviene, te echo y te descarto, pero mientras tanto sé que sos migrante, y muy posiblemente sé que estás indocumentado, pero mientras tanto te uso. ¿No? Ahí, Ernesto, ¿por qué no te activás el micrófono y comentabas justo que está refiriendo también a un libro, Ciudad Feminista, de cómo las ciudades fueron diseñadas por hombres? No sé si... Claro. Sí. No, era un comentario, en realidad esto que decía Estela me hacía acordar este libro que leí hace un tiempo, que es de Leslie Kahn, que es un libro que se llama Ciudad Feminista, que plantea, hace toda una observación de cómo las ciudades, bueno, esto que ponía ahí en el chat, ¿no? Cómo las ciudades fueron diseñadas por hombres, y cómo en este caso puntual, digo, en este libro que habla sobre esto, cómo la mujer quedó de lado en esta cuestión. Pero digo, me hacía acordar a esto que planteaba sobre este mapeo que hacía, ¿no? que hablabas, y el tema de Claro, la observación, ¿no? era un varón, ¿entendés? De un sector social, bueno, hizo todo el rediseño de Un París. varón con B larga. Bueno, pero No, un varón con B corta. no, sí, pero perteneció a una élite, y el tipo rediseñó París en función de su mirada y de los intereses y de las inversiones también, ¿sí? Seamos sinceros. Y qué sectores y hacia dónde fue la inversión. Pero en este rediseño de París, tenés muchísima razón con lo que decís, dejó algunos componentes por fuera, ¿no? Por fuera. Y la París también dejó de ser la que era. Entonces, nos acordamos, porque somos un tanto mayores, en este caso yo, soy aquí la vieja del grupo, ¿no? Esta canción del año 87 que a mí durante todo el fin de semana me daba vuelta por la cabeza, ¿no? Cuando en realidad dice, las camas están ardiendo, ¿no? ¿Cómo podemos seguir bailando como el mundo sigue? Y uno dice, ay, qué horror, bueno, sí, y el mundo sigue, y bueno, ¿cómo nos comprometemos no solamente con lo que vemos, sino con lo que hacemos, ¿no? Y también en la serie, de comprometerse con lo que uno hace es parte y lo va pasando por el costado, son políticamente correctos, ¿no? Entonces van planteando muchas de las temáticas que fueron nuevas aperturas, como les mostrábamos en estas remeras, en el comienzo de un capítulo, estas remeras mostrando, sí, mirá, la Convención de los Derechos, bla, 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 va mostrando como algunos ejes y puntos en donde se pusieron en consideración. Bueno, ¿qué es lo que nosotros también estamos planteando en las propias narrativas que ustedes desarrollan, que van a ser eje, ¿no? Que van a poner en consideración? Era por eso que pusimos esto, para darle un cariz más actual. En este Estela, momento, y, sí, perdón, cielo. pero también, digamos, la pregunta de lo que está faltando, que casualmente tampoco lo habíamos mencionado, pero la pregunta por lo común, no solamente por las situaciones particulares que no están en los casos estandarizados, sino también lo común, lo comunitario, digamos, también como una, Claro. como una construir, ¿no? No como una categoría dada, cerrada, digamos, sino también como una promesa, ¿no? Como un común en proceso también, ¿no? Como un destino, digamos, sí. Sí, totalmente, como un común en proceso, y no como un cierre. Les queríamos acercar esta parodia al mejor estilo de Office que se ve en Netflix y también en estos contenedores, ¿no? Que se llama Space Force, tiene 2 temporadas y se larga al mismo tiempo que Trump arma esta fuerza. O sea, esto de Space Force es cierto, ¿no? Y ahí les puse, digamos, acá buscamos este es el logo de Space Force. Esto es verdad, esto es verdad. Y es una fuerza especial, ¿no? De los Estados Unidos que tiene una autorización para la defensa nacional en el 2020, ¿no?
Y tiene, sí, bueno, trabaja en una lógica de la gente de The Office, trabaja en estos micro diálogos con sus protagonistas, y en donde todo el tiempo tiene información, y una información súper interesante sobre la carrera espacial y lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Aquellas narrativas contrafácticas, que hubiese pasado si pueden, si tienen tiempo. Esta es otra joyita. Tan buenos los capítulos, que son de 25 minutos, 27 minutos, son muy cortos. Es muy divertido porque es el mejor nivel de The Office que hay en este momento. Yendo más y siendo más serias, un poquito, este domo que está en The Office, ¿sí? Que es donde ellos se entrenan, porque van a la luna, lógicamente, en un programa que es el Artemisa, porque es 2000, ya se estrenó en el 2019-2020, y Artemisa se corrió para el 2024, y este domo es el domo que están proponiendo a la gente de Solar 54, si entran, ahora les vamos a poner el vínculo, ¿sí? En nuestro país. Esto está sucediendo, como Caro contaba, en nuestro país. Entren acá, a Solar 54. En La Rioja, ¿no? En La Rioja, ¿no? Es el proyecto de innovación de tecnología para la industria de exploración espacial en Argentina, ¿sí? Y si uno, van a ver todo el proyecto, que está en la reserva. También hablamos de los parques, ¿no? Nacionales, está en la reserva provincial, no lo puedo creer, está en la reserva provincial Los Colorados, y bueno, está la UTN, está el Ministerio de Ciencia. Al lado del Valle de la Luna. Cerca está la Agencia de Investigación y Desarrollo, hay una parte de ARSAT metida también ahí adentro, o sea, se van a sorprender, ¿sí? La plata, y también hay algunas inversiones chinas que están dando vuelta alrededor. Acá les vamos a copiar, que ya se los dejamos listos. Espera que se me está pegando un vínculo con otro. Qué pedazo de pavota. Un artículo así como medio de difusión que apareció en su momento en La Nación, ¿no? Para ver cómo un medio de comunicación trabaja y da a conocer este proyecto. ¿Cuál es, digamos, acá lo elegimos para que vean cuál es la narrativa y la presentación hacia el futuro que se hace desde ese artículo. Y bueno, por último, no podía faltar esta foto que dio vuelta por muchísimos lugares, ¿sí? Estos recién llegados, que nos sorprende el nivel de narrativa que tienen, ¿qué es lo que nos están narrando? Es una construcción que se puede totalmente desarmar, porque estos chicos no están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué queremos ver? ¿No? ¿Qué queremos construir? ¿No? Y aparte, por supuesto, en el medio de esta narrativa, el binarismo, un absurdo binarismo puesto en los niños, ¿no? El nene es el que se encuadra y tiene el arma, la nena está vestida de rosa y tiene la ternura. Una cosa que cuando lo vi a mí me dio, digamos, dije, no se puede ser tan lineal. Pero bueno, si quieren pueden ver que esto también es parte de una construcción. Bien, Carito. Sí, ahí también, Estela, la cuestión de los recién llegados remite mucho a, porque esta idea de los recién llegados son las futuras generaciones también, y hay mucho también tematizado, ¿no? Desde Hannah Arendt y un montón de filósofos y demás, pero que habla un poco también del rol del que presenta el mundo, o sea, habla de las generaciones mayores o de los adultos, que son los que tienen la responsabilidad de presentarle el mundo a los recién llegados, para que los recién llegados también lo tomen y lo modifiquen, ¿no? Por supuesto. Y me parecía que también era el otro lado interesante para pensar la cuestión, porque digamos, acá también vemos a los adultos presentando
una idea de mundo y de, digamos, que también no deja de ser, bueno, cuestionable. En Sí, fin. sí. Bueno, ahí ya, entonces... Bueno, ideas, preguntas, sugerencias, controversias, siempre hay controversias, ¿no? Y forma parte también, nos cuesta mucho armar estos teóricos porque nos ponemos bastante. Claro. Vamos como complementándonos, no, ¿por qué esto? Bueno, lleva como mucho desarrollo. Vean este teórico en vínculo con las 2 pastillas que les dejamos hoy también en Instagram para ir nutriéndose de las cuestiones que estaban dando vuelta en la época con respecto a qué es el arte, ¿no? Y a la pastilla 14 de la plata que se hizo con eso. Pero bueno, y también la basura que se dejó. Y si pueden leer Inerarity, ¿no? Que también vamos a seguir seguramente la semana que viene profundizando un poco. Realmente es interesante si hay algún espacio también de debate o de comentarios de ustedes, así que sería bueno si pudieran avanzar un poquito ahí con esa lectura. No sé si hay preguntas, estamos medio en hora, pero... Bueno, por ahí fuimos muy intensas, no sé. No sé. Bueno, como son 6:30 para los que están mirando esto en YouTube, ahora es una hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires, no sé, en el interior del país. Yo me puse una campera, Caro, yo no sé cómo es que estás yo tengo frío, no sé cómo estás con esa remerita, pero tengo mucho frío, entonces estoy con camperita en mi trabajo. Los dejamos para que puedan hacerse un café, caminar como dice Julio, caminar, reconocer de vuelta, vincularse otra vez con su cuerpo, moverse, darse cuenta que tienen piernas, que la espalda es parte el sostén de su cerebro, entonces relajarse un poco, hacerse un rico mate cocido, a mí me encanta, y comerse por ahí una rica manzana y disfrutar las artemisas. Esperamos